Hola, ¿cómo están? Soy Ricardo Velázquez Ramírez y hoy vamos a dar inicio a nuestro programa número 6 del podcast Derecho y Política. Hoy vamos a conversar sobre algo que nos atañe a todos, que nos involucra a todos. Es muy probable que algunos no tengan conciencia de la magnitud y de la trascendencia de este tema. Se trata de la Constitución Política del Estado. Fíjense de lo que estoy diciendo. Constitución Política del Estado. Es decir, es la forma como se constituye un Estado. Es la partida de nacimiento de un Estado. ¿Y qué es el Estado? El Estado es la sociedad altamente organizada política y jurídicamente. Con una constitución estamos pasando a la condición de Estado, de ser una sociedad incipiente, una sociedad desorganizada, a ser una sociedad estatal, una sociedad con fines, una sociedad con metas, una sociedad muy estructurada, una sociedad con su sistema jurídico, etc. En resumida cuenta, ¿qué es una constitución? Es la expresión formal y resumida del Estado. Dicho de otra manera, es la esencia de un Estado. Es la síntesis y esencia de un Estado, donde se establecen los fines esenciales del grupo humano, que pueden ser, desde luego, el bienestar general o el bien común, la prosperidad, que puede ser la dignidad humana, la justicia social, etcétera, etcétera. También esta Constitución, como acuerdo, reconoce los derechos fundamentales, así como las obligaciones de los miembros de la sociedad, del grupo humano. Ahí no se queda. También reconoce y establece cuáles son los órganos que deben tener la tarea de conducir los destinos del grupo humano. Así como se requiere de órganos, también en la Constitución se establecen las garantías constitucionales. ¿Y qué son estas garantías constitucionales? Son los medios o mecanismos de los que se reconocen a los ciudadanos para que puedan hacer valer y prevalecer sus derechos fundamentales frente a la acción no solamente de las autoridades y funcionarios públicos, sino también de particulares. En toda constitución también se consignan, sobre todo en las constituciones de corte democrático, se consigna un capítulo o un conjunto de normas referidas al estado de excepción. El estado de excepción es una medida que dispone la Constitución otorgándole capacidades plenipotenciarias al gobierno de turno para que éste, ejerciendo la fuerza y restringiendo desde luego ciertos derechos, pueda recuperar el orden
la paz y la tranquilidad social. Es decir, imponiendo la autoridad. Es, como lo hemos dicho al inicio, temporal, excepcional. Son tiempos cortos. Esto no puede ser permanente. Hoy por hoy también la gran mayoría de constituciones recoge un conjunto de normas referidas al régimen económico, es decir, aquellas líneas o políticas, así como principios de carácter presupuestal, de carácter financiero, de finanzas públicas, de carácter tributario, entre otros. Con el transcurrir del tiempo se han integrado nuevas normas vinculadas a derechos fundamentales. Hoy se reconocen derechos culturales, económicos, derechos medioambientales, derechos fundamentales de naturaleza procesal, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que queremos destacar acá? Que si bien es cierto, no hay Estado sin Constitución, cada Estado es libre de elegir su modelo de Constitución. El corte o tipo de Constitución que debe tener. En otras palabras, si esa Constitución responde a la naturaleza de una sociedad democrática o de una sociedad no democrática. Depende mucho de los valores y principios políticos que van a acompañar, digamos, a esa sociedad. En principio, cuando hablamos de una constitución democrática, hacemos referencia de una constitución democrática por su origen y por su contenido. ¿Qué significa esto? Tratándose del origen, significa que la Constitución emerge de la voluntad del pueblo, es decir, de la voluntad de todo el grupo social. Y como tal, siendo el grupo social o los ciudadanos el titular del poder que constituye, es decir, del poder que discute, establece una instancia deliberativa para hacer factible esa voluntad. A ello se le conoce con el nombre de Asamblea Constituyente, Convención Constituyente o Congreso Constituyente. En esa instancia se discute y se aprueba. Pero no solamente basta eso, porque ¿de qué sirve que sea aprobada por una mayoría cuando de lo que se trata es que por su contenido se tenga que respetar ciertos principios y valores? Por ejemplo, el de la dignidad humana, el respeto irrestricto de los derechos y libertades fundamentales, el principio de división y equilibrio de poderes, la alternancia periódica en el poder, el pluralismo ideológico, político y cultural, el control por parte de la ciudadanía al poder público. Asimismo, el respeto a la Constitución y a lo que ella dispone y lo que ella contempla. De tal forma que una constitución democrática es esencial y determinante para nuestros tiempos, por su origen y por su naturaleza. Pero, ojo,
repito, no basta solamente que sea aprobada por la mayoría. En lo posible, tiene que ser la expresión de la nación entera, en lo posible. Ya que por su naturaleza debe reconocer esos derechos al individuo y también a las minorías políticas, a la oposición, a quienes aspiran a ser gobierno y al derecho que tienen también a ser críticos con el gobierno o con el poder de turno. Y tiene que reinar, obviamente, el derecho a la información, el derecho de opinión, pero en el marco de las reglas preestablecidas, de estos principios rectores, que es el respeto a la persona humana y a su dignidad. La Constitución democrática también permite la existencia de las llamadas reformas constitucionales, es decir, las modificaciones que debe sufrir, producto de las exigencias sociales, de los nuevos tiempos también, ¿no? Y siendo así, es pertinente establecer estos cambios, siguiendo los requisitos y mecanismos que establece la propia Constitución. Pero ojo, esta reforma siempre debe ser parcial, porque las reformas no pueden ser totales, porque una reforma total, ¿a qué nos lleva? Al cambio de la Constitución, y el propósito de una reforma no es el cambiar una Constitución, sino es las modificaciones o cambios parciales. Incluso en ese caso hipotético del cambio parcial, hay normas que por ningún motivo se deben modificar, porque su sola modificación implica el cambio de constitución. A este conjunto de normas se le llama normas pétreas, o también denominadas normas inmodificables. ¿Y cuáles son? Son los derechos fundamentales. Se podrán adherir derechos, pero no se pueden sustraer derechos. También el régimen político, es decir, el régimen político democrático, el régimen político autocrático, socialista marxista, social nacionalista, lo que fuera. Pero, ojo, aquí no tiene cabida en una constitución democrática aquello que no sea un régimen democrático, es decir, de respeto a los derechos y libertades fundamentales, de división y equilibrio de poderes y de pluralismo político, incluso de alternancia en el poder. Eso es importante, ¿sí? Entonces, esta reforma parcial no permite modificar los derechos fundamentales, el régimen político, la forma y el sistema de gobierno, el régimen económico, el cambiar por el órgano reformador, que en teoría constitucional se le conoce con el nombre de poder constituyente derivado o reformador, es decir, aquel órgano que la Constitución le reconoce facultades para reformar la Constitución. En el caso peruano es el Congreso de la República. En otros países o estados puede ser un órgano especializado, creado especialmente para cumplir ese fin, incluso de los que ya existen o conocidos como poderes constituidos. Pero, ojo, no tiene potestad para reformar toda la Constitución y
o incluso haciendo reformas parciales, hay normas que por ningún motivo debe reformarlo. Y si lo hace, obviamente se establece responsabilidades políticas, pero también responsabilidades en el ámbito jurídico. Dicho esto, ahora corresponde, sin duda, preguntarnos respecto a la legitimidad y eficacia de una constitución. Y aquí se habla también de legitimidad de ejercicio, de legitimidad de origen y de legitimidad de ejercicio. La legitimidad de origen significa que esa constitución ha sido aprobado o discutido y aprobado siguiendo ciertas pautas y tratándose de una constitución democrática siguiendo las pautas democráticas. Es decir, que emerge de la voluntad del titular del poder constituyente, es decir, del pueblo, y como tal se establece un ente deliberante que para tal fin se elige a sus miembros, ellos discuten y aprueban la Constitución. ¿Sí? Entonces, a este nivel se discute el cambio de una Constitución o la legitimidad de una Constitución, la legitimidad de una Constitución democrática por su origen y por su ejercicio. Significa que esa Constitución está siendo respetada no solamente por la ciudadanía, sino también por los poderes y órganos públicos. Es decir, se respeta a su autoridad. Y cuando se falta a la Constitución, obviamente significa que carece de legitimidad y más aún también carece de eficacia. Sobre el último, la eficacia. La eficacia tiene que ver con el cumplimiento de la norma constitucional, si se está respetando o no. Si los ciudadanos no solamente invocan los derechos que tienen, sino también lo ejercen. Y por otro lado, si es que los órganos y autoridades públicas están cumpliendo estos derechos, están observando y además respetando estos derechos. Eso es importante, ¿no? En eso consiste la eficacia. Ahora, el tema de la continuidad de una constitución, algo también muy discutido y que está tensando a muchos estados, a muchas sociedades, no solamente de América Latina, sino del mundo, incluso a la sociedad peruana. Si se debe mantener la actual constitución o basta con las reformas que se han realizado, o se deben hacer nuevas reformas, o simplemente se debe discutir una nueva constitución, es decir, cambiar la constitución por otra. Este es un tema que se discute en el ámbito político. Lo que sí debe quedar claro que no necesariamente una constitución es la varita mágica que va a resolver los problemas en el corto plazo. No hay que olvidar que es un pacto político, donde se establecen los fines, donde se reconocen derechos, donde se establecen reglas para relacionarnos, para encaminarnos. Como lo dice este profesor argentino, que en paz descansa, Carlos Santiago Nino, la Constitución es una carta de navegación que bien leída y bien aplicada nos debe conducir a buen puerto. Y para ello tiene que haber voluntad política, pero también tiene que haber una cultura constitucional en toda la ciudadanía, a fin de que la Constitución no solamente tenga una legitimidad de ejercicio,
sino también una eficacia. Esto es el reto que tienen sobre todo los países de América Latina. Es decir, la eficacia de las constituciones. Y para ello hay que tener una cultura constitucional, y para tener una cultura constitucional, obviamente, hay que incidir en la educación, en la promoción de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. Hay que propiciar en todos los niveles y en todos los estamentos de la sociedad una cultura y una práctica constitucional. Y esto nos lleva ¿a qué? A tener también una conciencia constitucional. También tener una memoria constitucional y a su vez tener una práctica constitucional. Grandes retos que tenemos, porque vivir en democracia no es fácil, nunca ha sido fácil, pero necesitamos también perfeccionarlos. Y la Constitución es, yo diría, ese punto de apoyo trascendental para que las sociedades sean sociedades auténticamente democráticas y como tal se constituyan en estados constitucionales y democráticos de derecho, que creo que es la fórmula que encierra esta idea de constitución democrática. Bueno, el tiempo nos ha ganado. Espero verlos y vernos el próximo viernes a la misma hora, a las 7 de la noche. Ya lo saben que estamos en todas las redes, en todas las plataformas, en Facebook, en YouTube, en X, en Instagram y en TikTok. Les leo, no se olviden de hacer sus comentarios, de recomendar algunos temas y obviamente, ¿por qué no hacer algunas preguntas? Encantadísimo de poder contestar y también estoy llano, desde luego, a recibir sus observaciones, porque de eso se trata. Aquí no hay ideas acabadas, aquí no hay pensamientos sagrados, aquí hay una reflexión, digamos, dispuesto a conversar, a desarrollar. Se trata de una reflexión argumentada, racional. De eso se trata. Y obviamente estas ideas que vamos tratando vinculado al derecho y a la política son temas bisagras que nos ayudan a este gran propósito. Ahora sí, me voy, nos estamos viendo. Hasta pronto, hasta el próximo viernes.